8:10 de esta mañana de jueves 5 de junio, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Bueno, que les tuve que cortar a los compañeros, teníamos varias entrevistas, pero les corté justo cuando estábamos hablando de buenas noticias, para variar, Jorge, con el tema del saneamiento del Golfo, una reclamación de años que parecía atascada, no se sabe muy bien por qué, sí, bueno, luego se sabía por qué, que si faltaba esto, que si faltaba lo otro. La cuestión es que pese a las muchas explicaciones que se dieron y se han dado a lo largo de muchos años de por qué se atascó, ha sido ahora cuando se ha desatascado finalmente, y la buena noticia es que ya se han adjudicado esas obras. Esperemos que todo vaya bien. Ahora, toquemos madera. Sí, porque esto es para que los ciudadanos sepan cómo funcionan las administraciones, la lentitud con la que se hacen las cosas y cómo los proyectos, si no se está encima de ellos, se pueden terminar, en este caso, perdiendo una subvención, que para que todo el mundo sepa, esto viene de la época de Gladys Acuña. ¿Quién se acuerda ya de Gladys Acuña? Pues Gladys Acuña fue una alcalde de Yaiza y parlamentaria por Nueva Canaria, y que consiguió precisamente en aquellos acuerdos Canarias-Madrid, pues consiguió que se incorporara una partida de 1 millón de euros, recuerdo, estoy hablando ya de memoria porque ya hace muchos años, pero creo que era alrededor de 1 millón de euros, que casi se pierde, y de hecho se perdía si no se da ahora el gobierno de Osvaldo Betancourt prisa para sacar, como ha hecho, esta obra para que al menos se pueda empezar a ejecutar este año, porque si no se podía perder ese 1 millón de euros, y no estamos para estar tirando dinero que encima no ha costado tanto conseguirlo, ¿no? Y bueno, es una gran noticia, esperemos que ahora, porque ahora lo que ha salido es adjudicación, esperemos que una empresa pues concurra, porque tenemos también otro hándicap, que las cuestiones de las subastas que salen a concurso, me refiero a las obras que salen a concurso, pues muchas quedan desiertas, están quedando desiertas, porque la administración, como suele ocurrir, siempre va por detrás de la realidad, y la realidad es que ahora una obra que antes una constructora podía interesarle hacerla por 1 millón de euros, si no es por 1,5 millones no te la hacen. ¿Por qué? Porque la constructora, ahora los costes son mucho más altos, sus trabajadores ganan más, por lo tanto le han subido el salario, los costes que tienen los materiales son mayores, no se han adaptado, por lo tanto, los precios muchas veces de la administración a la inflación y a la nueva realidad económica que hay en España y en Canarias en particular. Claro, eso me parece importante que lo reseñes. Por eso digo que ojalá que todo salga bien, porque no es la primera vez. Claro. Y de hecho, ayer mismo estábamos en Café de Periodistas con el líder de la oposición en Tías, con Kiko Aparicio, que es portavoz del Partido Popular en Tías. Bueno, le reclamaba numerosas cosas al ayuntamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que se ponía de manifiesto ahí que muchas obras importantes para ese municipio, para el de Tías en este caso, tampoco habían salido, pero por lo mismo, porque si se adjudica, y para el tema precisamente no solo para el municipio, sino para el propio consorcio, que querían ampliarse en Tías y tuvieron que parar la obra por lo mismo, por incremento de es que son tantas las cosas que pueden salir mal. Ha ocurrido en Mogán, que todavía es más sangrante, con una promoción de viviendas públicas que se iban a realizar en Mogán, y se ha perdido, no sé cuántas eran, porque tampoco me acuerdo el nombre, pero eran muchas, eran 60, 70 viviendas o 80 viviendas, y se ha perdido, nadie fue a la subasta. ¿Por qué? Porque con los dineros con los que parte ninguna constructora hoy ya cogen este tipo de trabajo, entre otras cosas, para que lo sepa la gente, porque antes a lo mejor podía ser más o menos un negocio para una constructora, pero ahora la constructora, como hacer promociones privadas sale bastante más rentable. ¿Por qué? Porque se puede vender más cara. Pues realmente esto es una cuestión que tienen que analizar seriamente las autoridades canarias y ponerse de acuerdo porque claro, es que esto es un problema, porque como después está todo el tema de la justicia, los funcionarios nadie se coge las manos, por si acaso, porque es evidente que el metro cuadrado hoy en Canarias no tiene nada que ver con el de hace 3 o 4 años, escasamente, 3 o 4 años, no estoy hablando de mucho más, y por lo tanto muchas veces se hacen con esos, los técnicos hacen esos pliegos con esos niveles económicos de hace 3 o 4 años, que ha cambiado totalmente, y ya por eso digo que hay que tener mucho cuidado
porque ahora muchas obras públicas se quedan desiertas. Totalmente, totalmente. Oye, si te parece, cambiamos de asunto. Me gustaría echar un vistazo a la página nacional y a todo lo que está ocurriendo. ¿Qué te pareció ayer la comparecencia de la ex militante ya del Partido Socialista, Leire Díez? Lo que pasó, la intrusión o por intrusión no, porque aquello era abierto al público, de Víctor de Aldama. Pues, es que eres la última persona. A mí me dice... Y es que yo ayer no me lo esperaba, pero ¿a ti qué te pareció todo? Las explicaciones que dio. Bueno, todo, como todo el mundo ha titulado por ahí, pues la verdad es que todo, yo lo dije ayer y ahora un montón de gente, pues evidentemente, porque todo el mundo más o menos pensamos lo mismo, era todo muy surrealista, ¿no? Todo aquello fue como una película muy entre surrealista y también de la época del destape, de las películas, ¿no? Yo lo vi muy todo hasta el final muy humorístico, que esto le beneficia realmente al PSOE, porque eso se ha convertido en un vodevil que ya nadie sabe exactamente lo que está ocurriendo y lo que pasa. Me refiero al ciudadano de a pie, normal y corriente, que tampoco tiene que estar al detalle de las cosas. Y lo cierto es que lo importante es que hay muchos militantes socialistas serios que realmente las preguntas que se hacen, Erika, es cómo una persona de ese nivel llegó a tener, puede ser la directora institucional de Correo, un cargo público, o de la empresa de uranio pública de España. Es decir, no cabe en ese tipo de perfiles, a no ser que sean de este tipo de gente que se metió cuando Pedro Sánchez pues estaba el hombre solo ante el peligro, ante su propio partido, y cogió y se adherieron a él pues una serie de personas de manera incondicional, y ahí pues se mete de todo y hay gente de un nivel que realmente después te das cuenta que, me refiero tipo Coldo, tipo ahora esta señora, que no se sabe muy bien qué papel juegan dentro del Partido Socialista, realmente nadie lo sabe, pero todo indica, y no hay que ser, en fin, yo lo dije ayer, que el grado de ingenuidad de cada uno puede tenerlo el que quiera, ¿no? Pero todo indica que es lo que parece, y lo que parece es que esta señora no se sabe quién le manda o quién le ha dado la orden, o si era más papista que el Papa, pero lo cierto es que esta señora estaba sacando datos para ir contra gente que estaban actuando, en este caso elementos de la UCO o oficiales de la UCO, de la Fiscalía, de la Justicia, que estaban actuando en este caso contra intereses del Partido Socialista y concretamente con el tema del entorno de Pedro Sánchez, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión mayor y no menor, como algunos quieren hacer ver, de lo que está y de lo que esconde muchas veces los partidos políticos, esa fontanería, que nadie conoce muy bien quiénes son los fontaneros, pero que existir existen. Bueno, y que, bueno, tú has dicho que no es nada desdeñable, efectivamente, máxime cuando toda esa información recopilada para una supuesta investigación periodística, tal y como ha afirmado Leire Díez, toda esa información, al parecer, está en un pendrive, y ese pendrive se lo entregó Díez al partido cuando se reunió con ellos en Ferraz antes de anunciar su marcha del partido. Un pendrive que el PSOE ha dicho que no ha abierto y que ha puesto en manos de Fiscalía. Claro, aquí tenemos que nosotros fiarnos. Bueno, hay que fiarnos, no podemos hacer, y además si lo ha mirado y ha quitado cosas o no ha quitado, pues ya va a ser imposible saberlo, es decir, esto sí que sí va a ser imposible. Pero en fin, yo quiero fiarme del PSOE, a veces cuesta viendo lo que se ve, pero yo quiero fiarme y que se ha entregado a la Fiscalía, que no cabe otra cosa. Si usted tiene un material que puede aclarar o puede, en fin, de alguna manera, estar denunciando cosas que son denunciable o que pueden considerarse que roza el delito, porque en ese pendrive lo que hay, tengo entendido por lo que cuentan, cuentan los periodistas que están en este tema trabajando, es que son material sensible en el sentido de que podría estar revelando cuestiones de posible corruptela que pueden haber en la Guardia Civil y en otros sitios. Ya veremos si es así o al final no hay nada y lo que hay son meras especulaciones de una señora con bastante imaginación, pero bueno, o que porque a veces son soldadas o soldados en este caso que son más papistas que el Papa. Me refiero en el sentido que a lo mejor se le encarga algo y ella pone más ilusión
que el propio que la propia persona que se le encarga, ¿no? Y se sobrepasa en lo que le han pedido. Pero bueno, ya lo veremos porque esto no va a acabar aquí, mira que hay temas que un tema tapa otro, pero este tema tiene viso de tener largo recorrido. Hombre, y tanto que ella ya ha dicho que va a ir a dar entrevistas, que por la tarde se puso a dar entrevistas, Jorge, y que por lo menos, las próximas 2 semanas, lo que le dé tiempo. Entonces, uno se queda como... Y también hay que decir una cosa, que el hecho de que ella le haya entregado ese pendrive al Partido Socialista, que nadie nos hubiésemos enterado si ella misma no lo hubiese dicho, es que los culpables de tener dudas no somos nosotros. Claro. Es que ella misma está poniendo en un aprieto a su propio partido, al que tanto quiere, porque el PSOE se vio con un pendrive que dijo, y ahora, pues a lo mejor si se cae, que tampoco lo dijo, da igual, ¿por qué? Pero lo dijo, pues chico, pues es normal que tengamos dudas, pero tampoco es culpa nuestra tener dudas, es ella la que está generando esa duda. Mira, hoy Eduardo Madina, que no sé si te suena, pero es un líder que, aspiró a ser secretario general del Partido Socialista en una época, que hablaba como tertuliano del hacer. Siempre es bueno escuchar, digamos, partidos, es decir, emisoras, en este caso, que tienen una tendencia ideológica, está claro, la del hacer, y que efectivamente hoy mostraba su realmente preocupación, porque él no se lo toma como otro en el Partido Socialista, que esto es un don Nicolás, un pequeño Nicolás. No, él decía que esto es un tema que realmente hay muchas preguntas que tiene que aclarar el Partido Socialista, más allá del personaje, porque precisamente por siendo ese personaje, ¿cómo llegó este personaje a este partido? ¿Quién fue el que lo metió? ¿Quién fue el que le dio esos cargos en empresas públicas? Para la que estaba claramente no estaba cualificado. ¿Por qué hay este tipo de gente, tipo Coldo, tipo esta señora? ¿Por qué están en el Partido Socialista? En fin, yo creo que son preguntas que muchos socialistas de bien, que los hay, y la mayoría lo son, pues lo piensan, ¿no? Después están ya los que da lo mismo, que son lo que digo yo, los hinchas, que eso da lo mismo, que son aquellos, los hinchas llamo yo, son aquellos que ven los penaltis siempre en su área y nunca ven los penaltis en el área contraria. Entonces da lo mismo, ¿no? Y esta gente van a seguir votando, haga lo que haga, o como que se descubre que fue una fontanera que estaba trabajando para Pedro Sánchez, para el presidente, da lo mismo, porque hay militantes que son hinchas más que militante de un partido político. A mí me da pena, porque en todos los partidos hay gente muy, muy buena y hay gente pues que no es buena. Y a mí me da pena porque hay mucha gente del Partido Socialista que es muy buena y esto empaña todo. Entonces yo creo que cuantas más explicaciones se den, más concretas y se disipen todas las dudas posibles, mejor es para todo el partido, por la higiene de todo el partido. Pero bueno, luego, pocas horas después... se está poniendo ya, porque claro, hombre, Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista, del antiguo Partido Socialista, tiene mucha gente muy enemigo, gente que no lo soportan, gente que ellos consideran que han hecho del partido... en fin, de lo que nunca había ocurrido, ¿no? En ese partido, ¿no? Un partido serio, el Partido Socialista con tantos años, y consideran porque, en fin, que todo esto que está, este sainete, ¿no? Que se está alrededor de los últimos tiempos con la mujer de Pedro Sánchez, con el tema del hermano, en fin, que está perjudicando la imagen de lo que es un partido socialista. Y ya Lambar, Soraya Rodríguez, si te acuerdas, que era una diputada también crítica con Pedro Sánchez, y Tomás Gómez, que fue candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pues toda esta gente, lo que yo estoy oyendo por ahí en varias emisoras y tal, es que, en fin, que está poniendo y cuestionando, ¿no? Y realmente con profunda preocupación de lo que está ocurriendo, porque creen que están, en fin, porque ahora está Pedro Sánchez y las cosas van bien y están gobernando, aunque no hayan ganado las elecciones, pero está bien las cosas, pero las cosas se pueden complicar. Pues sí, que decía que pocas horas después hacía un anuncio por parte del Ejecutivo, por parte de Pedro Sánchez, que al parecer había enviado una misiva a las autonomías de cara a la conferencia de presidentes de este viernes, en la que anunciaba que quería triplicar, entre otras medidas, un pacto por la vivienda, que quería triplicar el gasto en vivienda hasta los 7.000 millones,
que quería que las comunidades asumieran el 40% de este plan. El Partido Popular no ve una coincidencia en este importantísimo anuncio que efectivamente habla sobre un problema trascendental para toda la ciudadanía española, como es la vivienda. El Partido Popular cree que es una forma de desviar la atención. Claro. Es lo que te iba a decir, que no es que lo diga el Partido Popular, es evidentemente que en política todo el Partido Popular y el PSOE pues utiliza su estrategia política para, en fin, para en este caso ahora el PSOE lo que quiere conseguir son dos cosas. Primero, sabe que es un problema, que las encuestas están cogiendo todas las encuestas como uno de los principales problemas que le preocupa a los españoles, y por lo tanto, y que hay un déficit por lo tanto importantísimo, pero es que ya todo lo que diga Pedro Sánchez realmente no es por nada, pero se pone en solfa porque tú te acuerdas, en la campaña electoral prometió 180.000 viviendas en cuatro años. Y no, ¿te acuerdas, no? Que prometió 186.000. Más de 180.000 viviendas, y creo que de momento no se ha construido ni 1.000. Es decir, que este tipo de promesas así y de estos grandes macro cifras, realmente después es muy complicado que realmente tenga un efecto práctico. Pero vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que la idea no es mala, porque realmente yo creo que la idea no es mala, porque es atacar un problema que tiene real, un problema que es la falta de vivienda, pero otra cosa es que se esté utilizando esto como munición ideológica para metérsela al PP y poner en compromiso al PP, a ver qué hace ahora el PP, ¿sabes? Que me da a mí que son más estrategias para le lanza un cebo al PP a ver qué... Sí, para que se retrate lo de los menores, claro, igual, para que se retrate. También, y justo en este momento. Qué casualidad. Es que pero bueno, vamos a ver, vamos a tener un hilo de esperanza de que algo se saca positivo en esa conferencia, que yo creo que va a ser conferencia de presidente, autonómico, que yo creo que va a ser un fracaso, pero eso es lo que todo indica por los pasos de la perrita, pero vamos a ver si hay algún hilo de esperanza. Al parecer las cosas también se le tuercen o están complicadas para los socios de gobierno, en este caso para el mismo gobierno, que también hacían varios anuncios importantes ayer. Una de las cuestiones que hemos conocido es que Trabajo continuará trabajando la semana que viene con las negociaciones parlamentarias para sacar adelante el tema de la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, pero afirman que Yolanda Díaz endurecerá por decreto el registro horario en las empresas. Es que, claro, se está viendo sometida a una fuerte presión por parte del sector empresarial en este caso. Bueno, a ver, esto es como todo. Es decir, yo creo que hay empresas que se puede trabajar 37 horas y media y rendir al trabajador lo mismo que trabajando 40. Pues posiblemente las haya. Porque en España se pierde mucho tiempo en las empresas, y ahí a lo mejor si se más, en fin, se trabaja más en las horas que se está y se trabaja más rápido y tal, pues podría ser. Pero hay empresas, yo te lo digo porque a mí un poco nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa somos de los que somos partidarios de que concentrar el trabajo lo máximo posible y todo el mundo más o menos está de acuerdo y hacer las menos horas posible de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y casi prácticamente, tengo entendido que casi prácticamente se está aplicando el horario ya esa reducción de jornada se está aplicando de alguna manera en nuestra empresa desde hace ya algún tiempo. Pero lo que quiero decir es que yo lo digo por los pequeños, y mira, la mayor parte de las empresas de este país, la mayor parte, el 80%, por ejemplo, en Lanzarote, por poner un ejemplo, el 80 y tantos % son empresas que tienen entre 2 y 5 trabajadores. Es decir, que muchas veces son empresas, muchas de ellas son el empresario, el autónomo, y un trabajador o dos. Eso es la mayoría. Claro, este tipo son empresas que tú le dices, hombre, reduce 37 horas y media, esta gente está sobreviviendo, la mayor parte de esas empresas. ¿Qué quiero decir sobreviviendo, Erika? Que la gente trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche para poder mantener esos sueldos, esos dos trabajadores y poder ganar él un dinero. Y hay meses que a lo mejor el empresario pues no puede cobrar y para poder pagarle a su estoy hablando de empresarios
que a veces parece el empresario siempre hay una figura como que es la persona que explota a sus trabajadores, que es millonario, que va por ahí sin trabajar. No, me estoy refiriendo al trabajador autónomo, que son la mayor parte, estoy diciendo, de los trabajadores que tienen su bar, su restaurante, su tiendita, y esa gente, claro, le hace un daño terrible. A lo mejor en empresas, industrias grandes y tal, pues a lo mejor estos que tienen grandes beneficios o beneficios importantes, pues se pueden permitir este tipo de cosas, esas reducciones. Pero yo me gusta pensar en la gente que se levanta todos los días con la ilusión de poder mantener una empresa pequeña, que son la mayor parte de la gente que se levanta todos los días en Lanzarote a trabajar. Uh-huh. En fin, veremos lo que pasa, Jorge, porque cada día se pone esto, como te diga, que ya no sabe uno ni por dónde va a salir No sabe uno por dónde ir, ¿no? No, yo lo de ayer no me lo esperaba, lo digo como lo siento, yo no me creía esa comparecencia de esta mujer, lo que pasó con Víctor Taldama, con ella, y yo creo que aquí nos tienen que explicar bien las cosas, porque no me gustó luego la sucesión de acontecimientos, las noticias que conocimos y tal, si se están usando como, no, pues estrategia, no es una estrategia, hay que pensar en los problemas de la gente cuando los tiene, y no, en fin. Que hay muchas cosas que hablar. Sí, perdóname que no me quiero liar. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, gracias, buen día. Un abrazo, hasta luego, adiós.